Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. You know you better start making your apology. Eduardo Barba, buenos días. Buen día, Ángels. Hoy te tengo lejos. Se habrá escondido. Un poquito. Estoy aquí un poquito lejos. Estoy en Girona, como bien sabes. Vale, estás en Girona y por eso no tengo yo plantas en el estudio. Solo han metido una. Ay, qué lástima, ¿ves? Eso Claro. ya será índice, bueno, no sé. Te tengo que decir que me están tratando muy bien aquí en Cadena Ser de Girona, porque bueno, Ángela me ha sacado una torrija con receta madrileña, deliciosa. Luego Eva me ha hecho un café. Te están comprando, ¿cómo? Eduardo Barba. Cuidado, que los catalanes no hacemos nada por nada, ¿eh? Te están comprando. Algo quieren de ti. Ahora cuando han dicho salgas... que me van a dar un masaje en la cabeza. Sí. Ahora cuando salgas verás la de preguntas que te van a hacer sobre las plantas. Preguntas que vamos a escuchar también nosotros de nuestros oyentes que han estado llamando desde que hemos dado el teléfono en el abierto y ya tenemos aquí consultas preparadas para dentro de un ratito. Pero lo primero, ¿qué haces en Girona? Pues la estancia aquí se debe a que estamos en pleno montaje de una exposición que he comisariado tanto para el Museo del Prado en colaboración con la Fundación La Casa y bueno, pues se abrirá al público el próximo miércoles 25 de marzo, es decir, la semana que viene. Tiene por título esta exposición La botánica en el arte, las plantas en las colecciones del Museo del Prado, pero si te parece bien, dentro de un par de semanas comentamos algo más de esta exposición, Vale. porque hay mucha belleza de la que hablar. Vale, pues venga, pues dentro de un par de semanas hablamos de esta exposición. Hoy espero que hablemos de alguna planta que todo el mundo reconozcamos, porque hoy no hay vídeo, no hay streaming. Entonces, ¿de qué planta vamos a hablar? Pues mira, vamos a hablar y vamos a retomar a una vieja conocida, porque ya ha salido alguna vez en la sección, en nuestra sección de meterse en un jardín, que es la hiedra. Bueno, pero quería comentar algún detalle más, porque creo que es una de esas plantas que merece más de un programa para pues tener todos los datos, ¿no? La hiedra es una planta imprescindible en jardinería, de la que nosotros ya tenemos un cultivar, una variedad llamada de manera popular, en la terraza de la radio. Es una planta que ya os comenté también como incluso desde que somos muy pequeñitos, desde que somos niños, reconocemos, ¿no? Cuando vamos al parque, a algún jardín, yo creo que cualquier niño es capaz de reconocer esa hiedra por esas hojas perennes, verde oscura, que bueno, pues son tan habituales, ¿no? La planta de la hiedra es una trepadora que tiene unas raíces aéreas o raíces adventicias, como también se llaman a nivel botánico, que surgen del propio tallo y que lo que hacen es ayudar a la planta a engancharse a corteza de los árboles. Como efecto ventosa, ¿no? Exacto, un efecto ventosa. Sí. Se engancha a los árboles de una manera brutal, también a las paredes. Sí. Habría que decir que, porque la gente tiene un concepto de que cuando hay una hiedra trepando por un árbol, que ya va a ser siempre malo, y solo tendríamos que mirar en la naturaleza lo que ocurre. Vamos a los bosques y hay muchos árboles que, pues en parte están colonizados por esta hiedra, y resulta que la ciencia botánica ha descubierto que no siempre es malo, y que incluso esa unión entre una hiedra y un árbol muchas veces beneficia a ambas partes. Pero bueno, así Pero eso es porque la no parasitan a los árboles. No la parasita, claro, porque la gente piensa, bueno, es que va a hacer una faja perfecta al árbol, va a impedir que el árbol se desarrolle. Sí. Nada más lejos de la realidad, normalmente no es tan dañino y por supuesto no es una planta parásita. Las plantas parásitas tienen que inocular, tienen que hacer penetrar unas raíces especiales en estos árboles para parasitarlas. Esta hiedra no, son raíces superficiales que utilizan un árbol o una pared como soporte, simplemente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es donde tendríamos esa función trepadora de estos tallos, ¿no? De la hiedra. Pero son además estas raíces con las que se quedan pegadas a los árboles o a las paredes son súper fuertes. Bien lo sabes, porque hay veces que incluso cuesta arrancar una hiedra, alguna ¿no? vez Cuando ha habido que hacer... Claro, si alguna vez alguien ha intentado arrancar una hiedra de una pared, de una pared de casa, del exterior, es que están fuertemente pegadas. Sí, bueno, es una tenacidad increíble y es una tenacidad tan fascinante que se ha estudiado a nivel científico cómo es capaz la hiedra de hacer crecer unas microestructuras para
inocularse también para penetrar en pequeños poros de las cortezas de los árboles o de una pared de ladrillo, de cemento, porque es una cosa fascinante realmente. Son famosas esas hiedras que llegan a medir 10 metros de altura, ¿no? Yo he podado con carretillas de esas elevadoras hiedras altísimas, ¿no? Recuerdo en un polígono industrial en Granada donde nos teníamos que subir pues alrededor de unos 10 metros de altura para podar la parte alta de una hiedra que había colonizado toda una de esas naves industriales gigantescas. Es decir, es una planta vigorosa a tope. Es una planta muy fuerte y muy tenaz, y además hay variedades de colores, de tamaños también, para todos los gustos. Yo creo que cualquier persona se habrá encontrado alguna vez una hiedra que tiene las hojas pues variegadas, ¿no? Porque habría que decir que hay cientos de variedades, ¿no? Se tiene constancia de que como mínimo, esto depende siempre de las clasificaciones, depende de dónde las mires, pero que como mínimo hay unos 400 cultivares y variedades diferentes de hiedras, ¿no? Con hojas más grandes, con hojas más pequeñas, con hojas de distintos tonos de verde. También, como he mencionado justo ahora, con hojas más o menos variegadas, es decir, con 2 tonos o 3 tonos o 4 tonos incluso de verdes diferentes, o de un color amarillo y verde, color crema y verde, un blanquecino y verde. Es decir, es un mundo realmente fascinante. ¿Hay algún libro, de nuevo hay que mirar al mundo anglosajón para este punto más técnico, donde recoge muchos de estos cultivares de hiedra, solo dedicado a las cientos de variedades de hiedra? Nosotros tenemos que decir que la hiedra que llevé hace ya pues unos 3-4 meses a la radio, a Cadena Ser Madrid, fue pues una hiedra pues variegada. La tengo aquí en el estudio. Te la ha metido ahí Sebe, ¿no? Sí, es la única plantita que me acompaña hoy. Ay, qué lástima, qué triste el estudio hoy. Sí, pues bueno, pues ahí muy estaríamos con esa hiedra que es la White Wonder, maravilla blanquecina o blanca, y que tiene esas hojas variegadas en un verde con un color crema, ¿no? Y además tiene unas hojas más pequeñitas que pues otras variedades, ¿no? Así que bueno, siempre podríamos decir que hay una hiedra para cada situación y también para cada gusto. ¿Y todas son de la misma especie? Bueno, no todas, porque hay, sobre todo tendríamos que mencionar 2 especies concretas. Una es Hedera helix, que es la hiedra normal europea que crece por todos sitios, y la Hedera canariensis, que es la canaria. La primera, como he dicho, es europea y crece desde el norte hasta el sur de Europa, desde una Noruega hasta Turquía y desde un Portugal hasta Grecia. Una fuera de serie que tiene normalmente unas hojas de color verde muy oscuro y con unos lóbulos muy marcados. Esta sería, ¿no? la que más vemos. La que más se ve. La que normalmente vas a ver, Ángels, siempre va a ser esta Hedera helix, pero seguida muy de cerca por la Hedera canariensis, que como he mencionado también, y como su propio nombre científico indica, es del archipiélago canario. Bueno, pues esta Hedera canariensis se podría decir que es la que más vamos a ver muchas veces en situaciones de ¿dónde? Pues en parques públicos, por ejemplo. Muy, muy habitual. ¿Qué diferencia tiene la Hedera canariensis con respecto a la Hedera helix, a la hiedra europea? Pues que la Hedera canariensis tiene unas hojas mucho más grandes, es un vigor todavía mayor, se podría decir, que la Hedera helix. Si ya la Hedera helix es una fiera, esta ya es una fiera corrupia, es el apellido, fiera corrupia. Y aquí, bueno, pues habría que decir que es también bastante habitual, aunque lo normal es más ver Hedera helix, desde luego. Háblame de los tallos, porque creo que en los tallos encontramos otra de las grandes curiosidades de esta planta. Esta es una de las cosas que suele llamar mucho la atención, Ángels, a las personas que pues se detienen un ratito a contemplar y a observar la anatomía de la hiedra. Y es que las hiedras tienen 2 tipos de tallos, según la etapa de crecimiento en la que estén, ¿no? Hay unos tallos que se podrían llamar tallos trepadores. Como podemos intuir ya simplemente por su nombre, son los responsables de encontrar un espacio, de colonizar un árbol o una pared, ¿no? Para generar una gran masa de hojas que haga que la planta se ponga fuerte. Es decir, extienden como una especie de panel solar, dicen, venga, toda esta pared va a ser para mí, a tope, y genera muchas estructuras, muchos tallos trepadores que se fijan a esa pared. Para ir colonizando. Y esos tallos, exacto, para ir colonizando, esos tallos tienen una característica de hoja palmeada, con unos lóbulos muy marcados, normalmente de 3 picos o de 5 picos, ¿no? Que es la típica hoja de la hiedra que tenemos pues normalmente en mente, ¿no? Pero en cambio, cuando la hiedra siente que ha colonizado todo ese espacio que tiene disponible a su disposición, pues que tiene, pues si es una pared más o menos grande, dice, venga, ya he colonizado toda esta estructura. Lo que hace a continuación es que como siente que ya no puede extenderse por más sitios, madura
y genera unos tallos que ya no van a ser trepadores y de hecho funcionan casi como si fueran un arbolito o como un arbusto, es decir, generan unas ramas abiertas sin raíces aéreas para engancharse. Y hay que decir que estas ramas más arbóreas, podríamos decir más como la copa de un arbolito, tienen las hojas poco o nada lobuladas, es decir, ya no vamos a ver esos 3 piquitos, esos 5 piquitos, sino que ya tienen una forma más lanceolada o también en forma así como de huevo, ¿no? Es entonces cuando ocurre el milagro. Estas ramas empiezan a formar las flores y después de esas flores van a formar los frutos, es decir, estas ramas arbóreas, más abiertas y con hojas diferentes, son los tallos fértiles de la planta, mientras que los tallos trepadores, colonizadores, son los tallos estériles que tienen la función de extenderse. Ostras, así que dos tallos muy diferentes. La hiedra, ¿eh? La hiedra es una fiera, de verdad. Y muy lista, porque cuando para ya de colonizar, porque no puede más, porque si no seguiría, exacto, forma otro tipo de tallos y de ahí salen unos frutos que imagino que son esos frutos negros, ¿no? Que a veces se ve así como racimos. Exacto, son esas bolitas que pues no tienen el tamaño de un guisante aproximadamente. De estos frutos también hablamos el día que hablamos de nuestra hiedra White Wonder. Sí. Y porque son unos frutos que son una importantísima fuente de alimento para las aves. Es algo que yo siempre recomiendo a las personas que tengan hiedras que por favor la dejen florecer, si tienen estos tallos ya de floración, estos tallos maduros, que la dejen florecer y que después dejen esos frutos. ¿Por qué? Porque es una fuente importantísima nutricia para estas aves en tiempos además de frío. La suele producir, dependiendo de la zona, en un noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, va a depender, en unos sitios fructificantes, en otros después, y alimenta a aves tan interesantes y tan importantes para un ecosistema como los zorzales, como las currucas, los mirlos, los petirrojos, que yo creo que a todo el mundo, a quién no le va a gustar un petirrojo, ¿no? Pero bueno, pues recordemos, yo creo que lo dijiste ya la otra vez, que es alimento para los pájaros, pero no para nosotros. No, para nosotros no nos podríamos hacer una tortillita, un revuelto de frutos de hiedra porque son tóxicos, ¿no? Vale, entonces, vale. Bueno, para nosotros mejor evitarlos, desde luego. Vale, pero a las aves, bueno, pues no les pasa nada. Pues cuando tengan estos frutos no los corten, pero tampoco los cojan, tampoco se los comen. Déjalo como bebedero, como comedor para los pajaritos. Vamos con una llamada, ¿te parece, Edu? Me parece perfecto. Janet desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Pues estoy encantadísima. Qué bien. Hoy lo voy a celebrar. Qué bien. Vamos a ver. Yo tengo una esterlicia reginal, el ave del paraíso. La abono con One periódicamente. Tiene 3-4 años aproximadamente y no me ha florecido nunca. Pero lo que más me preocupa es que me da hojas con tallos muy delgados y se caen y termino cortándolos. Y me gustaría que la planta desarrollara su follaje con sus tallos rectos. Es lo que pido. A ver qué puede estar pasando con esta ave del paraíso, Edu. Muy bien, Gracias. esa ave del paraíso. Janet, ¿en qué ciudad estás? Que no me ha quedado claro. En Madrid. Que no te en Madrid, es verdad, perdona. Rivas. Bueno, pues Sí, Madrid. Rivas. Bueno, ¿qué es lo que tienes que hacer con la estrelitzia? Con el ave del paraíso, que todas las personas yo creo que reconoceremos rápidamente Sí. esa inflorescencia increíble, con esos pétalos naranjas, bueno, que en realidad no son pétalos, de eso hablaremos un día, porque a lo mejor un día tengo que llevar un ave del paraíso allí a la radio. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Poca luz. El ave del paraíso es verdad que a veces la podríamos cultivar en zonas con una sombra muy luminosa, pero que en algún momento del día le dé algo de sol directo, pero lo ideal para el ave del paraíso es que le dé algo de sol. Es una planta eminentemente amante del sol, es una planta sudafricana bellísima. A mí hay varios cultivares además del ave del paraíso que me fascinan, pero es una planta que necesita tener mucha energía para llegar a florecer. Lo primero, ¿por qué no te florece? Porque no tiene suficiente cantidad de luz, no tiene suficiente energía y no es capaz de formar esos capullos que necesitan, por otra parte, pues eso, de mucho sol. Porque, y luego además, Janet, ¿tú la tienes en un sitio con mucha luz? Muchísima luz. Es un porche pero que sin sol tengo directo. acristalado. No es sol ¿Y directo. tiene sol directo? En No hay verano sol. sí. En verano, En verano sí. Pero Vale, en pues invierno no. yo lo que te recomendaría, esto ya lo mencioné una vez, mira a ver si dentro de ese porche hay algún sitio donde le pueda dar todavía, aunque sean 20 minutos más de sol, porque dices, mira, si la desplazo aquí o allá. Y otra cosa, si en ese porche le da el sol directamente a la base de la planta o no. Sí.
No. Pregunto, No. Janet, no. Levántala No. un poco, levántala. Mira, eso a mí me ha pasado Vale. un par de veces en galerías acristaladas con clientes, simplemente Sí. poner una maceta al revés. Una vez, por ejemplo, coloqué una maceta al revés de terracota y encima Sí. una planta, que en este caso era una cala. Bueno, pues simplemente como ya a la base de la cala le estaba dando el sol directo, esa cala ya pudo hacer hojas más fuertes y pudo formar Perfecto. floración. Porque las hojas ya que ves. se te están doblando te están indicando que también le tienen el mismo problema. No reciben sol directo, no reciben tanta luz Ok. y entonces doblan porque Pues- no son capaces de hacer células fuertes. Pues ir buscando el sol, Janet, Muy con bien. la planta, que Pues le dé muchas mucho el sol gracias. y sube un poco esa maceta, a ver si también conseguimos que le dé el sol a la base. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Os escucho siempre. Un besazo. Venga, un beso Y un para buen ti. abonado, que siempre es lo que decimos. Un Eso. buen abonado para ponerla a tope. Abonado orgánico siempre. Oye, volviendo a la hiedra, ¿la puedo cultivar dentro de casa? Pues sí, mira. A ver si me va a aquí colonizar toda la casa. no tendríamos el problema que con el ave del paraíso que tiene Janet, porque la hiedra todos sabemos que es una planta que se adapta a una multitud de exposiciones al sol o a la sombra, porque la podríamos cultivar a pleno sol, sí, siempre y cuando tenga una tierra fértil, una tierra siempre húmeda, pero también en sombra. Y en un interior de la casa se puede acostumbrar perfectamente a vivir, ¿no? Porque es verdad que en el caso de meter una hiedra en casa, es mejor que fuera no una de las especie tipo, no una Hedera helix ni una Hedera canariensis, que son muy monstruosas, que son muy grandes, muy demandantes de espacio, sino que recurriríamos a alguna de las hiedras de hoja pequeñita. A mí hay dos cultivares que me encantan. Son los cultivares que se suelen denominar de pata de pájaro. ¿Por qué? Si ponemos en internet hiedra pata de pájaro, nos van a aparecer unas hojitas delicadas, chiquititas, con un lóbulo central más desarrollado y más alargado, como por ejemplo ocurre con dos cultivares que me gustan mucho. Una es el cultivar sagitifolia, es decir, con hoja en forma de flecha, de punta de flecha, y otra que es el cultivar mini heron. Mini heron, con H en esa heron, es una plantita también que tiene unas hojitas delicadas, esa hiedra, y las hacen tanto una como la otra con esas hojas pequeñitas, ideales para cultivar en el interior de una casa. Así que sí, la podríamos poner, como yo tengo o he tenido, en sitios de interior. Un cliente mío, por ejemplo, tenía en una repisa de una chimenea blanca, tenía una preciosa hiedra de hoja pequeñita que descolgaba y que era una auténtica poesía verla, era bellísima. Venga, y lo último, que nos quedamos sin tiempo. En uno de los macetones del pasillo pusiste una planta que descuelga, pero a mí me recuerda a la hiedra y no sé si lo es. No, pero es que se da un aire, es una higuera trepadora, es un Ficus pumila. Seguramente que muchos oyentes que nos estén escuchando sepan del Ficus pumila o de esta higuera trepadora, porque es una planta que se cultiva tanto en el interior de las casas como en el exterior, ¿no? Porque es una planta que puede resistir temperaturas de -7, -8, -9 grados. A mí me resistió una que tengo, por ejemplo, a Filomena, que es esa tormenta en la que hizo tantísima baja temperatura, ¿no? Tan baja temperatura. Bueno, pues la podríamos tener fuera, en sitios donde no haya un frío constante de muchas noches bajo cero, continuado. Bueno, pues esa es una planta perfecta. Ficus pumila, y es también higuera como trepadora. es trepadora, ¿no? Es muy trepadora y además se pega tan Sí. finamente a la pared que parece como si la pintara, como si fueran nervios en una pared. Así que higuera trepadora, Ficus pumila, es una planta también que podría hacer esa función de hiedra y con mucha belleza, con un verde precioso, Ángels. Así que recomendada desde aquí, desde ya. La semana que viene más. Pues Ángels, un placer. Venga, Hasta la semana nos que vemos viene. la semana que viene. Un beso. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.